Bueno, vamos a continuar con el curso de Python desde cero y en la clase anterior, en la lección anterior, hemos visto las funciones. Vamos a hacer un breve repaso. Las funciones nos van a servir simplemente para poder reutilizar código sin tener que volver a escribirlo una y otra vez. Los elementos que tiene una función es la palabra reservada def, que nos va a servir para indicar que vamos a declarar una función, el nombre de la función, los paréntesis donde vamos a ponerle los argumentos o parámetros que va a aceptar la función para utilizarlos luego, con sus dos puntitos, y podemos tener un return para devolver de vuelta un valor. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un poco más las funciones un poco más en detalle. Y es que aquí yo he puesto simplemente un parámetro, pero yo puedo poner varios, como hemos visto aquí. Puedo poner 1, 2, 3, pero ¿qué pasa si yo no sé cuántos parámetros quiero? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer suma x números? ¿Vale? Vamos a poner aquí suma x números, pero yo no sé si quiero sumar 3, 4, 5, 6, 7 números. ¿Puedo hacer yo algo? Pues sí, en Python podemos hacer algo. Yo puedo hacer aquí mi función def suma x números y a la hora de poner los argumentos que va a aceptar la función, yo voy a poner un asterisco. Este asterisco indica que la variable que vamos a poner ahora va a ser una tupla que va a tener pues diferentes datos. Yo voy a poner aquí args, ¿vale? Y quiere decir que en la variable args vamos a tener una tupla con diferentes datos. Y de esta forma yo puedo pasarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los que quiera. Y luego utilizarlos como buena tupla que es. ¿Por qué la he llamado args? Porque es el estándar en Python. El estándar en Python es cuando hacemos esto, que esta variable se llame arg de arguments. Yo ahora aquí puedo hacer, por ejemplo, i, ¿vale? Crear mi variable i, que va a almacenar, bueno, vamos a llamarle result, ¿vale? Para que sea más significativo. Y yo puedo recorrer mi tupla con un bucle for, decir for x in args, ¿vale? Voy almacenando en cada vuelta el valor de ese elemento en x, pues voy a decir que result va a ser más igual a x. Voy a ir sumando cada vez los elementos. Esto ya lo vimos en la clase de los bucles for, así que no me voy a entretener mucho más en esto. Y yo ahora puedo imprimir el resultado. ¿Vale? De esta forma yo puedo pasarle, por ejemplo, 2, 1, 2, dos parámetros. Si yo lo imprimo, ¿vale? Vamos a poner aquí, vamos a dividirlo, vamos a poner un print, suma, argumentos variables, ¿vale? Yo lo ejecuto y veo que me da 3, pero si yo ahora le paso pues todos estos datos, ¿vale? Al modo azar, los puedo sumar sin ningún problema. Aquí recordar que lo hacemos como una tupla. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacerlo también si quiero como un diccionario. Vamos a poner en formato tupla. Yo puedo almacenar los argumentos variables en formato diccionario. ¿Cómo lo hago? Pues yo puedo hacer def suma diccionario tal cual, y a la hora de ponerle los argumentos, en vez de utilizar un asterisco, voy a utilizar 2. Y en vez de utilizar la palabra args, voy a poner una K y luego arg. Es de nuevo el estándar en Python. Y 2 puntos. Yo ahora sé que los datos aquí los voy a tener en formato diccionario. Recordad cómo un diccionario, pues un diccionario tiene un elemento clave y un elemento valor. Así que cuando yo llame a suma diccionario, le voy a tener que pasar entre sus argumentos primero la clave, que lo voy a hacer así, tal cual. Por ejemplo, x es igual a 3, y es igual a 4, por poner un ejemplo. Y yo voy a poder ahora trabajar con esto como diccionario. Yo puedo hacer mi variable result y decir que es igual a 0. Y yo puedo, de nuevo, con un bucle for, recorrer el diccionario para ir recuperando tanto la clave como los valores. Por ejemplo, puedo hacer for clave, valor, ¿vale? En clave voy a almacenar cada una de las claves en cada vuelta que le vaya dando, y en valor cada uno de los valores in chars, ¿vale? Y ahora hacer mi
bucle for. Yo puedo primero, por ejemplo, imprimir print clave que tiene formato string, la clave en los diccionarios tiene formato string, clave, espacio, igual, espacio, más, y ahora un str del valor. De esta forma, en cada vuelta voy a ir, imprimiendo tanto la clave como el valor. Y ahora yo puedo decir que result va a ser más igual al valor. Y una vez acabado el bucle, voy a imprimir el resultado. ¿Esto va a funcionar? No. ¿Por qué? Porque me falta aquí ponerle un elemento extra que no es otro que items, para decir que yo quiero en cars ir recorriendo los diferentes elementos. Es algo que varía con las tuplas. Esto ya, si yo lo ejecuto, veo que me pone, bueno, aquí tengo lo de antes, argumento variable en formato diccionario, x es igual a 3, y es igual a 4 y el resultado 7. ¿Vale? Esta es la forma de poner argumentos variables en formato diccionario y cómo ir recuperando tanto las claves y los valores y luego operar con ellos. Y ya la última cosa que vamos a ver sobre los argumentos es que, luego ya iré poniendo en los comentarios y lo tendré en el GitHub, es que yo, como veis, siempre en los argumentos he puesto que el usuario en la función va a tener que indicar los argumentos que quiero utilizar y el valor de los argumentos. Pero yo puedo hacer que mi función tenga un argumento que tenga ya de por sí un valor predeterminado. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a hacer una función que se va a llamar def_perro, ¿vale? Por ejemplo, que va a tener el argumento a. Y va a imprimir print, mi perro se llama, y vamos a imprimir a. Yo la puedo llamar y decir perro Chaku, porque se llama así mi perro. Vamos a hacer aquí argumentos con valores predeterminados. Vale, esto es una función normal. Si yo la ejecuto, va a decir mi perro se llama Chaku. Vamos a poner espacio. Ok, tal cual, normal. Pero imaginaros que yo quiero que de por sí diga que mi perro se llama Chaku, ¿vale? Y si yo llamo tal cual a la función, ¿qué pasa? Pon, mi perro se llama Chaku. Yo he dicho que a ya de por sí va a tener el valor de Chaku, por lo que ya no me hace falta decir aquí cuál es el valor que va a tomar el argumento, sino que lo estoy indicando. Pero si yo quiero, por ejemplo, indicárselo, puedo hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Sabiendo que el argumento es a, puedo decir que a va a ser igual a perrito. Y fijaros, ahora cuando yo ejecute la función, en vez de coger el valor Chaku, va a coger el valor que le hemos pasado por aquí. Mi perro se llama perrito. Es la forma de poder tener un valor predeterminado, que va a ser Chaku, pero si yo quiero cambiar el valor y que ese valor sea uno que yo le indique cuando llame una función, puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo de una forma mucho más compleja. Por ejemplo, vamos a hacer una función que se llama loro, que va a tener el argumento tensión, va a tener el argumento estado con el valor predeterminado muerto, va a tener acción que va a ser explotar y tipo azul nórdico, ¿vale? Va a ser mi función loro. Yo ahora aquí voy a tener un print, ¿vale? Vamos a poner esto para diferenciar. Vamos a tener otro print que va a decir este loro no va a, y vamos a poner acción, ¿vale? Va a imprimir este lado, este loro no va a explotar. Puedo tener print, si le aplicas, vamos a tener aquí vamos a pasarle un int tensión. Fijaros que tensión, como no está predeterminado, cuando yo llame a la función voy a tener que indicarlo. Luego vamos a poner voltios.
print gran plumaje tiene el más tipo. Y por último, print está más estado tal cual, ¿vale? Cuando yo ahora llame a la función loro, yo sé que le voy a tener que pasar mínimo un argumento que es extensión. Si yo pongo, por ejemplo, 3 y lo ejecuto, me va a decir, este loro no va a explotar porque coge el valor predeterminado. Si le aplica 3 voltios, coge el valor que yo le he pasado a la función. Gran plumaje tiene el azul nórdico, coge el tipo predeterminado y está muerto. ¿Vale? Vamos a poner aquí, de hecho, pum. ¿Qué pasa si yo no le paso el argumento 3? Pum, error, porque dice que le falta un argumento mínimo que es extensión. Así que yo mínimo tengo que pasarle un argumento. Si yo ahora quiero también decir que, vale, el estado va a ser vivo, puedo hacerlo. ¿Vale? Igual que hemos hecho aquí, yo puedo decir que estado va a ser igual a vivo. Si yo ahora lo ejecuto, ves que cambia, pone vivo. Yo puedo hacer también que acción va a ser volar. Ahora en lugar de estado quiero que cambie volar. Pues lo que me va a cambiar es volar. ¿Que yo quiero hacer 2? Loro 10 estado vivo acción volar. Pues también puedo hacerlo, no tengo ningún problema, ¿vale? Puedo ir cambiando cada uno, y esto es lo de los valores predeterminados. Puedo yo, cuando declare mi función, decir que determinados argumentos ya de por sí tengan un valor y que si el usuario quiere cambiarlo, los cambie, y si no quiere cambiarlo, no los cambia y no van a ser obligatorios. Y pues luego yo ya puedo llamar a mi función de diferentes formas. Y hasta aquí la parte de las funciones. Tenemos que ver también la parte del scope de las variables, pero eso será más adelante. Yo creo que ya con el tema de funciones tenemos bastante trabajo aquí, saber qué es una función, saber utilizar el return, saber los argumentos variables en formato tupla, en formato diccionario y los valores predeterminados. Y ya está, por funciones, de momento.